Ferdinand Foch decía que no hay hombres cultos, hay hombres que se cultivan. Bienvenidos al Bastidor. El teatro y las salas de bolsillo han marcado la historia cultural de Iquique. En esta edición revisamos parte de esa historia en momentos que se prepara el estreno de una nueva sala y se anuncia por fin la restauración del Teatro Municipal. Iquique, a fin del siglo XIX y comienzo del siglo XX, era una ciudad muy importante en el ámbito internacional. Y por lo tanto surgieron diferentes tipos de organizaciones. Y entre las organizaciones que surgió el teatro obrero y el teatro social, el teatro popular y también el teatro de élite. El teatro en Iquique ha vivido episodios notables y ha propiciado movimientos que marcaron a fuego las páginas de nuestra historia. Todos los sindicatos que habían y todas las sociedades mutualistas tenían pequeñas salas de teatro y a fin de año todos hacían una velada. Lo mismo sucedía en la escuela, todas las escuelas tenían salas de teatro y hacían veladas de fin de año. Aquí hay una actividad como permanente en cuanto, digamos, a lo que es esta actividad del teatro. Simultáneamente habría que entender también que esas salientes que marcan estos pilares de impronta clásica están ahí perfectamente señalizados los lugares donde están los palcos laterales. Aquí es una zona de palcos. Unidos en forma indisoluble, las salas de bolsillo cobijaron a estas compañías de teatro y a las múltiples actividades que surgieron en sus tablas. Aquí nos encontramos en la Sala Veterano del 79, un recinto cultural que fue construido el año 1905 por la Sociedad Veterano del 79. A pocos días del reestreno de la Sala Tarapacá y del inicio de la restauración del Teatro Municipal, bien vale la pena recordar la historia del teatro iquiqueño y de sus numerosas salas. El teatro en Iquique a fines del siglo XIX y principios del siglo XX vivió sus días de gloria, con una decena de salas de bolsillo, de las cuales apenas sobreviven 2 o 3. Este modelo se va repitiendo en distintas partes y esto va permitiendo, digamos, también crear estas zonas como exclusivas. O sea, las personas más importantes se ubicaban en los palcos, en los laterales, y la persona de masa se ubicaba al centro. Gran parte de toda esta influencia de corte liberal, neoliberal, viene asociada a lo que son la estratificación social. Esta pequeña sala, ubicada en los altos de la Protectora de Empleados, permite dimensionar la importancia que tuvo el teatro en Iquique y cómo influyó en los movimientos obreros de principios del siglo XX. Las raíces del teatro en Chile nacen desde este lugar y nacen con características de reivindicación social, de conciencia social, de informar a los trabajadores sobre sus derechos, pero se hacían a través de la dramatización y del teatro. Ahora, grupos teatrales de aquí de Iquique subían a La Pampa, ¿cierto?, a presentarse en La Pampa. Todo el mundo conoce la Carpa Azul de los hermanos Paoletti, pero eso es bastante más tardío, ¿eh?
pero el propio Arte y Revolución subía a la Pampa a hacer propaganda política, digamos. Hay que entender, en 1890 surgen los obreros, surgen los empleados, surgen los burgueses, surgen toda esta división social que se desarrolla y se maneja en este tiempo. Por tanto, todos esos aspectos van asociados a estas separaciones. La Sala Veteranos del 79 es otro de los teatros que resiste estoicamente al paso del tiempo y que refleja con fidelidad a la sociedad de esos años. Allí está toda la sociedad en pleno, realizando una presentación inaugural de este espacio que albergó a estos soldados de guerra y que desarrolló además una serie de actividades, tanto sociales como también artísticas. Pero también estos espacios estaban acá en Iquique en las sociedades mutualistas. También tenían espacios para la recreación, espacios para cantar, espacios para exposiciones. Eran centros culturales. Eran centros culturales que hay que pensar que en esa época no existía la televisión, la radio era muy cara. Más avanzado el siglo XX, en los años 70, el teatro también vivió episodios históricos de la mano del Teatro Iquiqueño Universitario TIUN, que después derivaría en el Teatro del Norte Tenor, nacido el 10 de septiembre de 1973. El primer día de clases, que fue el 10 de septiembre, no hubo clases porque hubo un acto cívico. En ese minuto había mucha efervescencia política. Y este acto cívico con discursos se encendió mucho y terminó después de las 12 de la noche. Entonces la clase quedó postergada para el siguiente día, el 11 de septiembre. Digamos que hay una época importante que es los años 70, 80, donde aparecen grupos que tienen antecedentes desde el teatro obrero, que vienen con estas raíces, que es el teatro de Jaime Torre, que es el teatro que inicia Guillermo Jorquera. Nos instalamos como allegados al Museo Regional. O sea, nos quedamos en el Museo Regional, ahí nos juntábamos, ahí empezamos a hacer nuestras primeras lecturas para nuestro primer montaje. Empezamos en el mes de octubre o noviembre del año 73, cuando en Chile todos los teatros estaban cerrados. Aquí había una compañía que estaba funcionando, por lo menos en sus inicios. A las dificultades que enfrentó el teatro en años de dictadura se sumó la irrupción del cine, que venía surgiendo con mucha fuerza desde las oficinas salitreras y sus modernos biógrafos. En realidad el teatro va en decadencia porque ya ha comenzado el biógrafo de manera muy notoria, ¿cierto? Y por lo tanto las salas de teatro se empiezan a transformar en salas de cine. Tenemos como el caso del el Teatro Coliseo, ¿cierto? El propio Nacional, ¿cierto? Y el Municipal, que era el gran teatro que en realidad competía con otros, ¿eh? No fue exclusivamente el más importante. Se transforma también en sala de cine. El teatro sufre el embate del cine y prácticamente desaparece de la escena local, al menos con la fuerza que se conoció en el siglo XIX y buena parte del siglo XX. La actividad teatral o las obras de teatro son fugaces, quedan solamente en el registro de la memoria de quien asiste a ver una obra de teatro. Ahora hay muchas personas a través de esta historia, pequeña historia del teatro local, que han tenido una trascendencia importante. Guillermo Willy Segarra, un hito dentro del teatro obrero, del teatro taramaqueño, un hombre que nos acompañó también en esta sala durante más de 25 años. La obra que está ahí protagonizando pertenece a Bernardo Guerrero y se llama Del Chumbeque a la Sofri. Con la llegada de la Sofri, la historia camina por otros rumbos, aunque nadie podría descartar un resurgimiento del teatro al alero de las nuevas salas que están próximas a estrenarse.